¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video. Ahora vamos a calcular el cable de fase, neutro y puesto a tierra. Ok, para esto vamos a iniciar considerando que tenemos que primero calcular la corriente, la cual la calculamos en el video anterior. Si quieren saber cómo se hace, pues revisen el video anterior. Y tenemos aquí la corriente nominal y la corregida. Un resumen así rápido. La corriente corregida es cuando tú tienes una carga que va a trabajar durante 3 horas continuas. A esta carga que va a trabajar por 3 horas continuas se le denomina carga continua. Y a esa carga continua se le debe de multiplicar por 1.25 la corriente nominal y ya se denomina corriente corregida. Ahora, con ese valor de la corriente corregida, vamos a calcular el cable de fase y neutro, ¿ok? Vamos a, vamos a ir aquí a la tabla 310.15b16 para ver la ampacidad de los conductores. Para esto tengamos en cuenta tres cosas, tres consideraciones. La primera es que la temperatura ambiente tiene que ser de 30 grados centígrados para poder nosotros considerar estas ampacidades que tenemos aquí en esta tabla. Aquí dice, aquí en esta parte, que, que la, que la, mm, que la tabla está hecha para temperatura. Si nosotros vamos a tener otra temperatura, nosotros tendríamos que corregir en, en la tabla 310.15b2, ¿ok? Aquí, como pueden ver, tenemos un asterisco en esta parte y ese asterisco nos dirige hacia esta parte donde dice que si nosotros tenemos otra temperatura ambiente, tendremos que corregir con esta tabla y básicamente es multiplicarlo, ¿ok? Y le va a disminuir la ampacidad a los conductores o, como quieran verlo, le van a aumentar en corriente a la carga continua. En otro video, en un futuro, vamos a hacer un cuadro de cargas donde vayamos a tener este tipo de situaciones. Por ser el primer video que vamos a calcular el cable, vamos a considerar que es a temperatura de 30 grados centígrados, ¿ok? Considerar que en la tubería nosotros tenemos no más de 3 conductores energizados. Esto quiere decir que no estamos afectando por el factor de agrupamiento, ¿ok? Básicamente todo lo que nosotros estamos considerando es hacia la temperatura, ya que el cable se va a ver muy afectado por la temperatura que tiene en el ambiente, dentro de la tubería o las terminales del interruptor, ¿ok? Para el tercer condición que vamos a tener es que aunque tu cable sea THHW, o sea que el cable esté diseñado para temperaturas de 90 grados centígrados, no podemos utilizar esta tabla, perdón, no podemos utilizar esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea se va a utilizar solamente, bueno, la de 75 se va a utilizar si la corriente es mayor a 100 amperes y la tabla de 90 se va a utilizar si el conductor se mira afectado por estas condiciones que te acabo de mencionar, ya sea que la temperatura ambiente estaba a más de 30 grados o que en la tubería tenemos más de 3 conductores portadores de corriente. Entonces, como nosotros no tenemos ni afectaciones, ni tampoco tenemos una corriente mayor a 100 amperes, por eso vamos a utilizar la tabla de 60 grados, ¿ok? Y esta del lado del cobre. No vamos a utilizar aluminio o alucobre, vamos a utilizar cobre, ¿ok? Y aquí nos dice que para el cable, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo fácil. Para el cable calibre 14, nuestro cable soporta 15 amperes. Recuerden, teniendo estas condiciones en este aplicación. Si nosotros cambiamos la ubicación, ya sea que sea más caliente la temperatura ambiente o que tengas más cables portadores de corriente en la tubería o que tenga la radiación directamente hacia la tubería, pues obviamente se va a ver afectado la ampacidad del cable y te va a dar menos.
Pero en estas condiciones que no lo estamos afectando, nosotros tenemos una capacidad de cable calibre 14 de 15 amperes y del cable calibre 12 de 20 amperes. Pues básicamente ya sé que solamente vamos a utilizar calibre 14 y calibre 12 porque pues aquí en la tabla no tenemos, em, aquí en la tabla no tenemos conductores que operen a una corriente mayor. Por eso, de antemano les digo, solamente vamos a utilizar calibre 12 y calibre 14. Y también vamos a utilizar la tabla 250.122, que es para ver qué calibre de conductor le vamos a poner a la puesta a tierra. En este caso, si tenemos un interruptor de 15 amperes o menor, pues prácticamente no aplica, casi no hay interruptores de 15 amperes en este tipo de centros de carga que nosotros estamos manejando. Pero si tuviéramos un interruptor de 15 amperes, se instalaría un cable calibre 14 para la puesta a tierra. En este caso, hablando de un circuito derivado para un alimentador, es otra tabla que posteriormente también la vamos a ver ya que estemos calculando el alimentador. Por lo pronto, nosotros vamos a tener interruptores de 15 y de 20 amperes solamente. Les repito, porque ya hice el análisis y ninguno de los interruptores salió mayor a 15 y 20 amperes. Por eso les comento que si nosotros tenemos un interruptor de 15 se va a instalar calibre 14 y si tenemos un interruptor de 20 se va a instalar un calibre 12 para la puesta a tierra. ¿Ok? Continuamos ya sabiendo esta información, ya teniéndola en el radar. Aquí vemos que tenemos en este caso el primer circuito de contactos y nos dice que tenemos una carga de 17.71. Como estuvimos viendo, pues tenemos que el calibre 12 nos soporta hasta 20 amperes, por lo cual ese es el calibre que se le va a instalar, calibre 12. Y como nosotros aquí tenemos un interruptor de 20 amperes, regresamos a la tabla y vemos que tenemos que instalar un calibre 12. Si fuera de 15, va a ser un calibre 14. Entonces, así nos quedaría el primer circuito con calibre 12, 12 y 12. Pues línea, neutro y puesta a tierra, calibre negro, blanco y verde. Ahora continuamos con el segundo circuito que viene siendo en el centro de carga el circuito 3 y nos dice que tenemos una carga de 15.94. Como esta carga se pasa de 15 amperes, ya nos vamos a brincar a instalar un calibre 12. Entonces va a quedar también igual de la siguiente manera. Y como tenemos un interruptor de 20 amperes, se va a instalar un conductor de puesta a tierra de calibre 12. Ahora tenemos el circuito de aires acondicionados, el cual tenemos un interruptor de 2 por 15 y tenemos una corriente corregida de 5.62 amperes, por lo cual le vamos a instalar calibre 14. En este caso no aplica el cable de neutro porque es un circuito donde solamente llevamos dos fases. Y por tener un interruptor de 15 amperes, se le va a poner un cable de 14 a ese interruptor, sin importar que sea de dos fases. Aunque sea de tres fases, lo único que nos importa es de la capacidad del interruptor, no del número de polos. Para eso vamos a considerar calibre 14 y va a ser exactamente lo mismo en los tres aires. Por eso nosotros vamos a copiar y pegar. En los cuatro aires, perdón. Copiar y pegar. Así nos quedaría. Ahora nosotros tenemos el circuito de la cocina, el cual tenemos 10.62 amperes y vamos a instalar calibre 14 y 14. Ahora tenemos el contacto del principal del baño y cuarto de servicio, el cual tenemos 19.48 y por eso vamos a instalar cable calibre 12. Recuerden que el calibre 12 soporta hasta 20 amperes y por ser de un interruptor de 1 por 20 vamos a instalar calibre 12 también en la puesta a tierra. En este caso tenemos una corriente corregida de 14.17 en los contactos del comedor y la sala, por eso vamos a instalar calibre 14 en la línea y neutro.
y calibre 14 en la tierra física porque tenemos un interruptor de 1 por 15. Ahora vamos a sacar el circuito de iluminación. Aquí también es lo mismo, tenemos 13.38, por eso vamos a instalar un interruptor de 14, perdón, un cable de 14 OWG. También en el conductor de puesta a tierra vamos a instalar un calibre 14 porque tenemos un interruptor de 1 por 15. Ahora el circuito de la lavadora, en el cual tenemos una corriente de 9.84, por eso vamos a instalar un cable calibre 14 para alimentar la lavadora. Y como tenemos un interruptor de 1 por 15, vamos a instalar cable calibre 14 en la puesta a tierra. Y así es como nos quedaría la tabla de el calibre de los conductores de línea, fase y tierra física. En el siguiente video vamos a calcular la caída de tensión.